Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Hilasterión, la propiciación de Dios. Estar frente a la cruz del Calvario es estar frente al crucificado. Estar frente a la cruz del Calvario es estar frente a la santidad y a la rectitud y perfección de Dios. Cuando nos encontramos frente a la cruz del Calvario, es imposible que alguien que está siendo imprecado por el mismo evangelio de la cruz y está siendo expuesto a tan horrible y sangrienta muerte allí en la cruz, es imposible que no reciba revelación de dos elementos. Primero, de que Dios es santo, de que Dios es justo, de que Dios es recto. Y segundo, de que el hombre, en teoría y en práctica, es un pecador. Cualquier hombre que haya oído el evangelio de la cruz, cualquier hombre que haya recibido revelación de lo que ocurrió en la cruz del Calvario, va a entender inmediatamente como primera cosa su condición delante de Dios, su condición perdida, su condición condenada de forma eterna, su condición de estar bajo la ira de Dios y bajo el juicio de Dios. Cuando estamos frente a la cruz del Calvario, saltan palabras como justificación, reconciliación, adopción, regeneración. Y hay una palabra que hoy día queremos comprender de alguna forma, aunque sea en una mínima escala, pero que Dios traiga revelación sobre nosotros. La palabra propiciación. Para aquello yo les invito a que puedan ustedes abrir su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 25, pero la parte A, solamente la parte A, nos vamos a quedar con esa parte. Dice ahí, a quien Dios puso, el texto está diciendo que es Dios el que puso, como propiciación por medio de la fe en su sangre. La parte B del versículo 24 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, coma. Ahora nos vamos a centrar en lo que yo quiero compartir, y dice, a quien Dios puso. Por lo tanto, ese a quien hace referencia a Cristo. Entonces lo que tenemos que entender es que Cristo fue puesto por Dios mismo como propiciación. Vamos a estar viendo lo que significa esta palabra propiciación, por medio de la fe en su sangre. Debido a que el hombre no puede de ninguna manera justificarse a sí mismo, el hombre no tiene cómo presentarse justo delante de Dios, el hombre no tiene cómo hacerse justo o atribuirse justicia propia delante de Dios. Los proverbios dicen que no tenemos que ser sabios y justos en nuestra propia opinión. La Biblia dice también, allá en Isaías, que todas nuestras justicias, todo aquello que nosotros consideramos desde nuestra visión terrenal, limitada, humanista, carnal, apartada de Dios, todo aquello que consideramos justicia, para Dios desde la verdadera justicia, porque Él es justo y es justo de forma absoluta en su carácter y en su naturaleza, cuando Él ve lo que yo llamo justicia, mi justicia, Dios la considera un trapo de inmundicia. Es abismante entonces la visión de Dios con respecto a mi justicia versus la visión que yo tengo con respecto a mi propia justicia. Lo que tiene que quedarnos claro entonces es que el hombre no tiene cómo él mismo ser justo delante de Dios. Como él no tiene cómo ser justo, Dios proveyó por medio de la gracia, proveyó la redención, como decía el texto anterior, que es en Cristo Jesús, pero lo proveyó por medio del sacrificio expiatorio. Llevó a su propio Hijo. Es Dios el que puso a su propio Hijo allí en el altar de la cruz. La cruz es el altar del sacrificio. La cruz, allí en el Gólgota, desde la mirada de Dios, es el altar donde Él puso el Cordero de Dios, donde Él puso la provisión que Él tenía para poder justificar al hombre. Es extraordinario ver, querido hermano, es extraordinario ver cómo Dios Padre
el Dios de los cielos, lleva a Jesús sobre el monte Calvario para que todo el mundo sea testigo de aquello. Dios puso a su Hijo a la vista de todos como propiciación. Fue puesto en un lugar alto para que todo hombre le viera, para que los que estaban en Jerusalén le vieran, para los que iban pasando por el camino que circundaba el monte lo vieran. Tenía que ser público, tenía que ser levantado de la misma forma como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todos los que están muertos espiritualmente puedan mirar a Él por medio de la fe y puedan recibir salvación, justificación, redención, regeneración. Aquí vemos en este texto que quien crucifica al Hijo a favor del pecador, allí en esa cruz, es el propio Dios, es el Padre, porque es Él quien lo exhibe públicamente sobre el Gólgota como propiciación. La palabra propiciación, el sentido conceptual que tiene, apunta hacia dos elementos. El primero sería cubrir con sangre, ¿ya? La palabra propiciación significa cubrir con sangre. Y el segundo elemento conceptual tiene que ver con aplacar la ira de una deidad. Son dos ideas las que encontramos en la palabra propiciación. Ahora, cuando nosotros vamos al texto de Romanos, aquí el que estamos leyendo, donde dice, en este texto dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la palabra propiciación que aparece aquí es hilasterión. Hilasterión. Y tiene la idea central, tiene la idea mandante de apaciguar o de satisfacción. De eso estamos hablando cuando hablamos de propiciación, hablamos de hilasterión. Y estamos diciendo que hilasterión tiene una idea, un peso conceptual. Esta palabra significa apaciguar o lograr satisfacción, total satisfacción. No es desconocido que en el mundo pagano este concepto era conocido y luego pasó al cristianismo. Pablo lo usa aquí para ayudarnos a entender de qué estamos hablando. Pero en las religiones antiguas, paganas, al igual que en muchas religiones de la actualidad, aún hoy día, es común la idea de que el hombre aplaque la ira de su Dios, Dios con minúscula, de la deidad. No estoy hablando aquí del Dios de la Biblia, ¿ya? Es muy común eso en medio hoy día de pueblos, de tribus que todavía quedan, y donde ellos ofrecen sus sacrificios, presentan sus ofrendas, buscando de alguna forma aplacar, calmar, apaciguar el enojo de sus dioses. Ahora, esta palabra Pablo la toma y la inserta acá en el texto bíblico, hilasterión, apuntando a poder apaciguar la ira de Dios, porque el hombre en la condición caída en la que se encuentra está bajo la ira de Dios. Y esa ira de Dios puede ser apaciguada de dos formas. O es apaciguada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y yo por medio de la fe creo aquello y lo recibo en mi corazón, o es apaciguada por mí muriendo y quemándome eternamente en el infierno. Pero la ira de Dios tiene que ser apaciguada, y la ira de Dios está sobre todo hombre, porque todo hombre es pecador en teoría y en práctica, y todo hombre es enemigo de Dios. En el Nuevo Testamento, la propiciación siempre hace referencia a la obra de Dios. Nunca hace referencia a la obra del hombre. Cada vez que hablamos de propiciación, hablamos de la iniciativa de Dios. Hablamos de Dios en proveyendo el sacrificio para satisfacerse a sí mismo. No hablamos del hombre haciendo. El hombre no tiene ninguna participación en la obra de Dios. El hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios. A no ser, como le decía hace un minuto atrás, que este hombre sea lanzado a las llamas eternas y sufre eternamente por su pecado, su maldad, su maldición, su ignominia delante del Dios Santo. Dios, en su amor por nosotros, pagó el precio de nuestra salvación y cumplió así su justicia. Por eso el texto dice que Dios hizo esto como demostración de su justicia,
porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Eso es lo que dice el versículo 25 y 26 aquí de Romanos capítulo 3. Entonces Él mismo provee esto. El tiempo de ese pago llegó y Dios, para demostrar el cumplimiento de su justicia, sacrificó a su propio Hijo, a su único Hijo en la cruz, y descargó sobre Él todo el peso de su ley. Descargó sobre Él todo el peso del juicio de Dios y descargó sobre Él todo el peso de la justa ira de Dios. Justa ira de Dios, repito, que estaba sobre usted y sobre mí. Ahora, la única satisfacción o la única propiciación que podía ser aceptable para Dios y que puede reconciliar al hombre con Dios porque nada más lo puede hacer, tenía que ser hecha por Dios mismo. Por esa razón es que el Logos de Dios, la segunda persona de la Trinidad, viene y se encarna en la persona de Cristo. Y Cristo sube a la cruz como hombre, identificándose con el hombre perdido, el hombre totalmente separado de Dios, identificándose con usted y conmigo. Y muere una muerte que estaba establecida para usted y para mí, porque el alma que pecare esa morirá, y Jesucristo nunca pecó. Los que habíamos pecado éramos usted y yo. Usted y yo somos los pecadores. Y Cristo se identifica con nuestra muerte y muere nuestra muerte para que nosotros, por medio de la fe en Él, podamos identificarnos con este acto sacrificial, con su muerte y su resurrección, y podamos ser justificados por Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice que Él se dio a sí mismo, Jesucristo, en rescate por todos. En otras palabras, Él se ofreció como sacrificio y como un sacrificio propiciatorio y aplacó la ira de Dios. La palabra propiciación nace de una palabra muy similar que es propiciatorio y que está ya en el Antiguo Testamento y que hace referencia a la placa de oro puro que va sobre el arca del pacto o el arca de la alianza. De esa placa salían dos querubines que habían sido hechos de una sola pieza, los cuales se unían arriba en un ala. Y la placa en todo el perímetro, en todo el contorno, tenía una coronaria también de oro fino. Sobre esta placa el sumo sacerdote, el día de la expiación, ese día que él podía entrar una vez al año al lugar santísimo, él ponía con su dedo índice de la mano derecha, ponía 7 veces la sangre del cordero que había sido sacrificado allá afuera, en los atrios. Y esa sangre era aceptada. Ahora, la palabra propiciatorio, cuando esa sangre era aceptada, el pueblo era perdonado, el sumo sacerdote era perdonado y todo el pueblo era perdonado. Ahora, la palabra propiciatorio en hebreo se pronuncia caporet, y caporet significa cubierta, lo que cubre. Por eso que decíamos delante que la palabra propiciación tiene dos, y la asterión tiene dos connotaciones. Por un lado, cubrir con sangre, cubrirnos con la sangre de Cristo de la ira de Dios y del juicio de Dios. Y por otro lado, satisfacer, traer satisfacción a Dios, porque Jesucristo es la ofrenda perfecta. Jesucristo es el sacrificio perfecto y la sangre de Cristo no solo es eterna, sino que además es eternamente perfecta. Es la propiciación como rescate obrada por Cristo, donde se paga con su propia sangre, sangre eterna, que logra la satisfacción para Dios. El equivalente en hebreo a hilasterión es esta plancha llamada propiciatorio, que estaba ya en el Antiguo Testamento, sobre la cual se ponía sangre. Por eso es que tenemos que decir que Dios es justo, ya que hace cumplir su justicia. Al mismo tiempo, mientras Él hace cumplir su justicia, desatando toda la ira que había contra mí sobre el cuerpo de Cristo en la cruz, al mismo tiempo Dios justifica al pecador, nos declara no culpables delante de Él mismo y nos hace justicia de Dios en Cristo Jesús. Cosa que sucede cuando este pecador deposita esa fe que Dios le ha puesto dentro de él y deposita toda su confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario.
Termino diciendo que los que son justificados por la ofrenda de Cristo son quienes reciben esa santificación por medio de la fe en Él. Quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue hecha una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados.